El camino de los españoles fue la ruta principal entre Caracas y La Guaira por espacio de 3 siglos, y Juan Manuel Cajigal, en su recuento sobre las peripecias de su viaje a Caracas a través de este camino, nos describe su tortuosa travesía. Y es que a estas trochas los mismos caribes llamaban la culebrilla, pero veamos qué nos cuenta Juan Manuel Cajigal al respecto. Hey, señor, monsieur, mister, mi pacífico animal de edad provecta y experiencia consumada, cual si con él hablasen, detuvo entonces el paso y con soberana pausa describió un semicírculo y me puso vis a vis del personaje que me interpelaba. Paréceme que va usted a Caracas, y siendo así, adviértole que el camino real es el que se descubre por allí. Más arriba, ¿no ve usted? ¿Qué iba yo a ver si lo que me señalaba el bueno del hombre era una cordillera tan áspera, agria y fragosa que no fue mucho llegase a persuadirme que de mí se burlaba? Parece, mi amigo, que usted se ha figurado que mi mula es cabra. No hay motivo para tanto, me replicó, después de haberle echado una mirada escrutadora. Pero siga mi consejo y haga cuenta que su mula es cabra. El hombre decía la verdad. Resignéme y empecé a trepar, lentísimamente, por una senda asaz, tortuosa, empedrada, a veces de 80% de inclinación, nunca menos de 40, que aquí llaman real, aunque real y verdaderamente sea infernal. Y al cabo de 3 horas, que 3 siglos me parecieron, según lo malo del camino y lo peor de la cabalgadura, que antes parecía que yo ya llevaba a ella que ella a mí, llegué a la cumbre envuelto en una espesa niebla que apenas dejaba percibir los objetos más cercanos. Una casa había allí. Conócenla con el nombre de La Venta. Obviamente la historia es más larga y ella la reproduciré por separado. En las crónicas de la ciudad de Caracas aparecen 2 fechas de nacimiento del Camino Real. Una de ellas es el año 1589, cuando don Diego Osorio, gobernador de la provincia y fundador del puerto de La Guaira, ordenó su construcción en mayo de ese año, 1589. Quería asegurarse una vía segura para conectar el mar con el Valle de Caracas. La segunda fecha, la más probable y en la que todos coinciden, es el año 1603, en el mes de enero, cuando finalmente se cumplió la orden de empedrarlo y formalizarlo como el Camino Real. Por más de 250 años fue la única entrada legal a Caracas. Hoy día el Camino de los Españoles es una ruta de senderismo histórico y de aventura. Este camino da inicio en La Pastora, en el sector El Polvorín, justo donde termina la calle y empieza la montaña. Se sube por el Ávila hacia el sector Hoyo de la Cumbre, pasando por las ruinas de los fortines Castillo Negro y el Fortín de la Cumbre, que protegían la ciudad de piratas. Llegado al litoral, el camino se bifurca al final. El tramo más tradicional baja hacia el sector Quenepe, en Maiquetía. El otro tramo es el desvío hacia el Castillo de San Carlos, para salir directamente a Caracas. ¿Cómo era realmente el flujo de productos? Lo que subía de La Guaira a Caracas por este camino, entraba todo lo importado, mercancía de lujos, vinos, harinas, telas que venían de Europa. Los arrieros subían las mulas cargadas desde el puerto, pasando por los fortines Castillo Negro, la Atalaya, hasta llegar a la puerta de Caracas en La Pastora. Lo que bajaba de Caracas a La Guaira eran los productos como el cacao de Barlovento o el café de los Valles de Aragua, que llegaban a los centros de acopio en Caracas y una vez allí se despachaban en cargas sobre mulas, para que los arrieros cruzaran el Ávila por el Camino Real y llevarlos al puerto de La Guaira para su exportación. Es importante recordar que la estructura social de la colonia estaba regido por castas y el oficio de arriero lo desarrollaban mayoritariamente los pardos libres. Estos arrieros vivían del esfuerzo físico extremo y la mística de la montaña, siempre bajo la vigilancia de las alcabalas reales.
La defensa de esta única vía de comunicación permisada en la época colonial fue asegurada con fortines, prohibiéndose el tránsito por otros caminos alternativos a Caracas, para evitar ataques de corsarios y piratas ingleses. Este camino fue fundamental en la colonización de Venezuela y ha tenido diferentes nombres: Camino de la Montaña, Camino a Caracas, Camino a la Mar, Camino al puerto de San Pedro de la Guaira, Camino Real, como lo llamaban entonces y como lo conoció Juan Manuel Cajigal. ¿Qué de historias no habrá conocido este Camino Real? Yvette Boy Producciones.